Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos a través de mi página en Facebook, Andrew Everett Chardon, página oficial, mi fanpage para todos aquellos que siempre siguen la conexión y la sintonía en todas las convocatorias que hacemos aquí, de forma virtual a través de mi canal de YouTube, como a través de mi página, mi fanpage, Andrew Everett Chardon. Un saludo a todos ustedes. Hoy estamos en una edición especial. Había precisamente el lunes mencionado que dependiendo de nuestra agenda, estaríamos el miércoles 30 de abril o estaríamos hoy jueves 1 de mayo. Pues bueno, no se pudo ayer, pero hoy aquí le damos la lucha, damos la continuidad de todos estos temas y asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente a todos nosotros. Ayer pues se conmemoraba, se recordaba, es la palabra realmente, se recordaba la caída de la ciudad de Saigón, que luego fue ese mismo día bautizada como la ciudad Ho Chi Minh, allá en Vietnam del Sur, y se convirtió en un solo país, se unificó a Vietnam, una sola nación, que es lo que tenemos en la actualidad, pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Interesante los datos que quiero compartir con ustedes sobre el final de ese conflicto, ¿no? Allá en Vietnam, en lo que llamaban antiguamente la Conchinchina, ese sudeste asiático, que incluye Laos, Camboya, ¿no? Entre otros países más de la zona. También, pues hoy precisamente se celebra también el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que a nivel de socialismo y a nivel, ¿no?, de la lucha de los obreros por igualdad tanto de salario como de horas de trabajo y de todo lo que tenga que ver, ¿no?, con las necesidades que puedan tener los empleados, sean esto en el sector público o privado, pues la lucha precisamente de los trabajadores se refleja en esta fecha del 1 de mayo. Recuerden bien que todo esto comenzó en 1886, precisamente en los Estados Unidos, donde no se celebra oficialmente el Día Internacional de los Trabajadores. Qué cosa interesante, ¿verdad? Pero tiene que ver, obviamente, con el trasfondo histórico, con, obviamente, los disturbios que ocurrieron el 4 de mayo de 1886, cuando muchísimos de los que protestaban allá en la ciudad de Chicago, pues fueron básicamente pues muertos, heridos, arrestados, sometidos a una gran represión del gobierno estadounidense en aquella manifestación a favor, ¿no?, de tener mejores horarios, ¿no?, que no fueran de 12 a 16 horas diarias de trabajo, sino que se tuviese, ¿no?, un estándar, una medida de 8 horas. Pero bueno, eso es parte de la historia, como he mencionado, se celebra en muchos países del mundo. Las uniones obreras, lógicamente, los sindicatos, pues también celebran esto con marchas, con actividades, conferencias, bueno, diferentes formas o maneras. En Estados Unidos tenemos el Labor Day, eso ya usted sabe ya por agosto, no tiene que ver nada con esto realmente, y aquí pues se demuestra la lucha del trabajador por la igualdad y porque obviamente se puedan cumplir no solamente con los requerimientos, sino definitivamente con una mejor calidad de vida y sobre todo, ¿no?, que haya una oportunidad de trabajo que sea igualitaria para todos. Dicho de esta manera, pues hoy es precisamente ese día, 1 de marzo, que aquí en Puerto Rico hubo unas marchas, no se registró violencia en estas marchas, así que muy bien, en otras ocasiones ha estado la cosa caliente. Pero bueno, vamos a temas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, un poco más allá de lo que está pasando en el acontecer actualmente y lo que ha sucedido inclusive en el cambio que ha habido dentro de Casa Blanca y en Washington y la designación de Mike Waltz. Recuerde que Mike Waltz es el asesor de seguridad nacional, o era el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump allá en Casa Blanca. Trump lo acaba de asignar a una nueva misión, es decir, lo sacó de Casa Blanca, obviamente de esa posición importante, neurálgica para la seguridad nacional, y lo ha ubicado como embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, allá en Nueva York. Lo mandaron obviamente allá al edificio del territorio o la zona Rockefeller, pues allá tenemos ahora a Mike Waltz como el embajador de las Naciones Unidas de los Estados Unidos. Y esto pues se debe obviamente, se precipita por todo aquel escándalo que hubo obviamente, que le han llamado el Signal Gate. ¿Se acuerda usted? Signal, por donde estaban haciendo este chat, donde estaba también el secretario de la Defensa de los Estados Unidos y una serie más de personajes dentro del gobierno de los Estados Unidos, de la información militar y clasificada que se estuvo discutiendo allí, y pues se acusa precisamente a este señor, a Mike Waltz, de haber estado o de haber introducido a un periodista, a Jeffrey Goldberg. Jeffrey Goldberg obviamente es de la revista The Atlantic y fue lo que precipitó
todo este escándalo que ya de hecho va por otro segundo chat que también ha estado en discusión en la prensa de Estados Unidos, donde en esta ocasión pues es el secretario de la Defensa quien está llevando obviamente la voz cantante y pues incluye familiares y otras personas que se supone que no tengan acceso a información privilegiada o clasificada dentro del Departamento de la Defensa. Así que ya hay un nuevo embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, el ex asesor de seguridad nacional de Casa Blanca del presidente Trump, Mike Waltz. Dicho eso, pues bueno, vamos a otros asuntos. Hablaba precisamente hace un ratito, ¿no? Comencé esto mencionando la caída de Saigón, ¿no? No el 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, sino el 30 de abril del año 1975. Es interesante porque en 1973 se firmó precisamente el acuerdo y el cese, ¿no?, de hostilidades entre Estados Unidos y Vietnam del Norte. Si hacemos memoria, yo recuerdo, yo era muy joven en aquel entonces, era básicamente un adolescente, y recuerdo muy bien las reuniones que se estaban celebrando en París, y era la noticia que se discutía en todos los medios a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos y lógicamente en Puerto Rico, ya que muchos miles de puertorriqueños fueron al frente de batalla en Vietnam. Y era importante pues tener ya el final de esta guerra que era sumamente antipática en los Estados Unidos. Había un rechazo básicamente total de esta guerra por lo que significaba. Y sobre todo porque esta fue una guerra, básicamente la primera guerra que se viene a transmitir básicamente por televisión. Me explico, ¿no? Se daban reportajes continuamente en las cadenas de Estados Unidos. Había una serie de periodistas que estaban allá en Vietnam cubriendo esto, ¿no? Todos estos corresponsales de guerra. Y los videos que venían de allá, ¿no?, lo que filmaban eran cosas caóticas, eran cosas terribles, ¿no? Ahí nos lleva inclusive a la masacre de My Lai en 1968, donde se calcula que pudieran haber muerto casi 500 personas, ¿no? Niños, mujeres y hombres masacrados por las tropas de los Estados Unidos, y My Lai meramente fue una entre tantas otras masacres que se dieron en aldeas de Vietnam, donde se señala a miembros del ejército de los Estados Unidos. Era una guerra muy antipática, una guerra sangrienta, una guerra pues que llevó miles y miles de vidas, o sea, muchísima gente murió. En esta guerra Estados Unidos perdió 58,000 hombres y mujeres también, ¿no? Sus soldados allá en esta guerra que duró específicamente de 1965 hasta 1973, que es cuando se firma el acuerdo, pero lógicamente Estados Unidos sigue allí hasta el año 1975, y como hemos dicho, un día como ayer, miércoles, un 30 de abril del 75, pues viene aquella caótica situación que se da allá en la ciudad de Saigón, que después va a ser llamada al otro día ya la ciudad Ho Chi Minh. Recuerden que Ho Chi Minh fue precisamente el arquitecto, ¿no?, de la resistencia de Vietnam contra, primeramente, los franceses, cuando tenían aquello como colonia, ¿no?, cuando mantenían sus tropas allí sometidas a la población, y luego contra los Estados Unidos desde 1965, cuando las tropas americanas comenzaron a llevar a cabo operaciones militares en el territorio de Vietnam. Le decían Tío Ho, y este pues era un personaje muy popular, como lo ha sido el Che Guevara a través del tiempo, y que todavía usted ve gente aquí que cita a Che Guevara, anda con camiseta de Che Guevara, lo proclama sin saber realmente quién era Che Guevara o las implicaciones que tenía, lógicamente, Che Guevara como personalidad, no únicamente en la Revolución Cubana, sino luego allá en Bolivia y todo lo que ocurrió en su intentona, ¿no?, de poder llevar la revolución hacia Sudamérica. Pero bueno, aparte de esa situación, lógicamente había que recordar obviamente a Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh, pues, aunque murió antes de poder ver, ¿no?, la unificación de las dos Vietnam, porque Ho Chi Minh, pues bueno, creo, si mal no recuerdo, Ho Chi Minh murió un 2 de septiembre de 1969, y esta pues proclama obviamente de la liberación, entre comillas, ¿no?, de Saigón y la llegada de las tropas de Vietnam del Norte, pues se da entonces en el año 75, ¿no?, un 30 de abril del año 75, 1975. Hay similitudes obviamente con la guerra de Corea, algunas similitudes políticas, similitudes en el sentido de que ambas, tanto Vietnam del Norte como Vietnam del Sur, en aquellas décadas, los años 60 y 70, al igual que Corea del Norte y Corea del Sur, pues estaban separadas por un paralelo. En el caso de Vietnam era el paralelo 17, que separaba a Corea del Norte a Corea del Sur. En el caso de Corea del Norte, pues el paralelo 38, que todavía permanece allí. Todavía usted tiene la zona desmilitarizada que está allí entre las dos Coreas, más o menos 4 kilómetros, que se supone que no hay nadie. Muy diferente, ¿no?, la situación en ambas fronteras. En el lado de Corea
del Sur, pues el bosque ha crecido. En el lado de Corea del Norte, pues todo está talado para ellos poder observar bien. No necesariamente que alguien vaya a invadir a Corea del Norte, sino que nadie quiera huir de Corea del Norte y cruzar, obviamente, la zona desmilitarizada y llegar a la frontera de Corea del Sur, allá en el paralelo 38. Pero bueno, esa es la historia, ahí tenemos todo esto. Vietnam, pues, lógicamente, fue una desgracia. No solamente murieron 58.000 soldados estadounidenses, sino hubo una gran cantidad de civiles que murieron. Inclusive las fuerzas de Vietnam del Norte, combinadas con las del Vietcong, perdieron casi 1 millón de tropas, ¿no? Casi 1 millón de sus militantes, soldados y guerrilleros. Mientras, por otro lado, además de las muertes de los 58.000 soldados estadounidenses que murieron en Vietnam, pues también murieron 300.000 soldados de Vietnam del Sur, que peleaban junto con los estadounidenses contra el Vietcong, que es la guerrilla comunista que había en Vietnam del Sur, que era apoyada no solamente por Vietnam del Norte, sino por Rusia, o en aquel entonces la Unión Soviética, y por la República Popular de China. En lo que se refiere, obviamente, a la gente, ¿no? A la gente civil, a las personas que vivían en ciudades y aldeas, pues obviamente se estima que pudieron haber muerto casi, ¿no? Más de casi 2 millones de personas. Hay cálculos que aumentan más, que nos indican que hay más civiles muertos, inclusive de 2 millones, pero hay mucha gente que nunca, pues, meramente quedaron como desaparecidas. Otras, pues, se asumía que habían huido a otras regiones del sudeste asiático y no había, pues, lógicamente, verificación alguna de los números. Pero el número de civiles muertos, pues, se estima en 2 millones de personas. 1 millón peleando en contra de Estados Unidos, 58.000 soldados estadounidenses y 300.000 de Vietnam del Sur. Así que los números definitivamente son terribles, lo que demuestran es la locura como la vivimos en la actualidad y las cosas que en estos momentos están dándose en todo el mundo. Bueno, mientras digo todo eso, pues obviamente hay otras situaciones. También tenemos otros paralelos que separan naciones, como el caso de Pakistán y el caso de la India, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Cachemira. Recordamos el pasado incidente del 22 de abril, cuando 26 personas, específicamente turistas, fueron masacrados por un grupo terrorista allá en Cachemira, en la zona que está bajo control de la India, porque Cachemira tiene varios controles, me explico. Hay una zona de Cachemira que obviamente está bajo control de China, lo sabe, ¿verdad? Hay otra que está más al norte, el control de Pakistán, y la mayor parte, el mayor territorio está bajo control de la India, y lógicamente hay una disputa por quién controla esta región. No es la primera vez que hay incidentes allí. Hay que recordar que en el 2016, 2019, hubo ataques en esta zona que está bajo control de la India y que el ejército de la India llevó a cabo represalias contra Pakistán en 2016-2019. O sea, hay que hacer memoria y ir más o menos viendo el mapa de lo que está pasando. En estos momentos ya llevan 7 días. 7 días en intercambio de disparos en la frontera que tiene India y la frontera que tiene Pakistán en esa zona de Cachemira. Ambas naciones reclaman el territorio, inclusive hasta hasta China, ¿no? Reclama esto aparte de la India y aparte de Pakistán. Ahora, es bien importante señalar quiénes tienen los apoyos en esto. Obviamente, la mayor parte del apoyo internacional está con la India. Apoyando a Pakistán, pues lógicamente está China, que ha invertido cientos de miles, diríamos nosotros, de millones de dólares en infraestructura, en equipamiento y un sinnúmero más de cosas, inversiones que ha hecho dentro de Pakistán. Por ende, para China es bien importante que Pakistán pueda prevalecer por los mismos intereses creados que hay económicos que tiene China y lógicamente ya sabemos muy bien, China e India pues también tienen disputas fronterizas y si hacemos memoria, en 2020 más o menos murieron 8 soldados en esa disputa fronteriza entre India y China. Así que la cosa no está muy buena en esa región, la cosa es algo difícil, la tensión sigue aumentando debido a la presencia no únicamente estas tropas disparándose en la frontera. La mayor parte de los analistas, que aunque señalan, y como todos sabemos, estos son dos países con armas nucleares, tanto la India como Pakistán, señalan que ellos creen que esto no va a escalar más allá de lo que está pasando ahora. Me explico, ¿no? Más allá de estos conatos de enfrentamientos, disparos en la frontera, alguna operación más adelante que pueda ser tal vez de represalia de parte de India contra Pakistán por la muerte de estos turistas, etcétera, etcétera. Pero las declaraciones que ha dado, ¿no?, el ministro de Defensa de Pakistán es que ellos están preparados para enfrentar a la India en cualquier escenario, es decir, sea en el mar, si se enfrentan en el mar, ¿no?, barcos o lanchas torpederas de un país o del otro, sea en el aire, ¿no?, aviones de combate, sea artillería pesada, a largo alcance, misiles, o en de cualquier índole de encuentro que sea, a través de sus tropas
también obviamente infantería, así que ellos están preparados para cualquier escenario, lo que pueda pasar, lo que la India tenga o quiera llevar a cabo contra Pakistán, porque alegadamente, ¿no?, según Pakistán, ¿no?, y el ISI, que es la inteligencia de Pakistán, pues el ISI ha estado informando al alto mando de Pakistán de que supuestamente alegadamente la India está preparando una ofensiva, ¿no?, está preparando un ataque de represalia que podría tomar ciertos puntos que son neurálgicos para la seguridad de esa región, de esa frontera que tiene Pakistán allá en Cachemira. Por otro lado, pues India dice que no está preparando nada, que simplemente está jugando un juego defensivo ante la agresión de Pakistán y los grupos terroristas fomentados y apoyados por el gobierno de Pakistán. Así que aquí tenemos de nuevo, ¿no?, una situación nuevamente inestable en el mundo. O sea, el mundo tiene, como he dicho, muchos hot zones, muchas zonas calientes. A cada rato se las recordamos para que la gente crea que usted no vive, qué sé yo, que no hay nada en el mundo, que como a usted tal vez no le pasa, pues no le pasa a nadie, y eso no es así. Hay que tomar conciencia y darnos cuenta que hay muchísima gente que vive en este planeta, hay muchísimas situaciones y problemas. Tal como la criminalidad, tal vez no lo ha tocado usted, pero ha tocado a su vecino, elemental, pues en este sentido. Lógicamente, tanto China, India, Pakistán, que está en esa zona, y podría obviamente esto arrastrar a otros vecinos de la región, que podría señalar desde Irán, Arabia Saudita, hasta obviamente Afganistán. Como todos sabemos, pues Pakistán tiene definitivamente grandes problemas con los afganos que tiene dentro de su territorio, y hemos explicado aquí en muchísimas ocasiones cómo han sido expulsados ya al día de hoy. Prácticamente 1 millón de afganos han sido, ¿no?, sacados de Pakistán y devueltos allá a Afganistán en los últimos meses. Y el Talibán, pues definitivamente también tiene su agenda apoyando al Talibán Pakistán o pakistaní. O sea que aquí hay una serie de situaciones que incluye la seguridad interna de Pakistán vis a vis, lógicamente, el envolvimiento que pueda tener Afganistán. De la misma manera que había mencionado aquí la situación entre la frontera de Irán y Afganistán, que también es caliente, donde de vez en cuando hay bombardeos de un lado y del otro, lo sabemos, ¿verdad? Y que hay grupos que entran, específicamente del Estado Islámico, supuestamente y alegadamente, entran a Afganistán para atacar posiciones gubernamentales y posiciones de la milicia talibán dentro allá de Afganistán, vis a vis otros grupos organizados de resistencia que llevan a cabo operaciones contra Irán, que surgen desde Afganistán, cruzan la frontera y atacan posiciones, inclusive comisarías de policía, hacen sabotaje en comunicaciones y tantísimas otras cosas dentro de Irán. Así que es un mundo bien caliente, mi amigo y mi amiga. O sea, esto definitivamente es una situación que cada día que pasa pues se sigue hinchando. No solamente la situación que hemos hablado aquí tantísimas veces y recurrentemente de la Franja de Gaza, donde no se ha resuelto la cosa todavía, sigue aquello allí caliente, sigue los bombardeos, sigue obviamente la guerra, mayor o menor escala, y los civiles muriendo diariamente, ¿es o no es así? O lógicamente la situación que está ocurriendo en el resto de África, que son, como he dicho, hay 12 conflictos activos, y esto es preocupante, porque no hay duda de que África podría ser, ¿no?, un detonante de otras situaciones inesperadas. Es decir, hay lo que se llama el cisne negro, hay lo que llaman algunos cisne verde. Pues bueno, en el caso de África tendríamos lo que algunos llaman el cisne rojo. A nivel militar, a nivel de la inteligencia militar y política, pues esto significa obviamente que hubiera, ¿no?, una reacción en cadena de movimientos violentos dentro de África para un resurgimiento de una nueva tendencia. Algunos dicen que la nueva tendencia, la tendencia que lleva muchos años, obviamente, es continuar la revolución islámica dentro de África, y otros dicen que realmente la revolución, una revolución nacionalista con tendencias a la izquierda, es decir, influenciados por China e inclusive por Rusia, pero tirando a la izquierda, señalando que Rusia obviamente no es de la izquierda, Rusia es conservadora, Rusia es ultraderecha. Así que lo que hablamos de la izquierda aquí, pues se lo quieren tal vez atachar a China, entre las tantas cosas que se señala a China, para inmiscuirlo en cualquier conflicto o inestabilidad que pueda surgir en cualquier región del mundo. Ahora, esto es bien importante, darle cabeza a esto. Obviamente tenemos lo otro que está pasando allá en Ucrania. Ya vimos obviamente el acuerdo que viene hablándose hace meses, y que hubo discordia entre Zelensky y Putin, obviamente tienen discordia, pero entre Zelensky y el presidente Trump en aquella pasada visita y reunión que hubo entre Zelensky y Trump, donde también estaba el secretario de Estado y estaba también el vicepresidente de los Estados Unidos. Y aquello fue un pandemonium. Luego, la reciente reunión de 15 minutos allá en Roma, en la zona del papado, cuando estuvieron allí en el Vaticano, 15 minutos Zelensky
y el presidente Trump, y lógicamente de ahí en adelante pues la cosa como que se aplanó el camino y ya hemos visto el acuerdo que se ha firmado, ya es obviamente finiquitado entre Estados Unidos y Ucrania para garantizar la explotación de los minerales de Ucrania y que poder participar, ¿no? Y dividir ganancias tanto entre las corporaciones multinacionales estadounidenses y el gobierno de Ucrania. Es decir, que no es que se lo van a llevar todo, es que hay una ganancia, hay unos acuerdos, obviamente, por ciento de explotación, tanto de tierras raras como de otros minerales que puedan ser críticos, ¿no? Para la tecnología militar de los Estados Unidos y que en estos momentos, como hemos dicho en muchas ocasiones, obviamente la mayor parte del control de tierras raras del planeta las tiene China y China las explota. Lo que pasa es que China no tiene la tecnología para hacer los microchips que necesita y otros componentes que están fuera del alcance de China porque no es China quien los creó ni los diseñó. Eso se mantiene, ¿no? Obviamente lo más guardado y protegido posible para que no llegue a China y no le sirva entonces como un boom, obviamente, de expansión tecnológica que podría definitivamente decapitar los intereses estadounidenses y de Occidente. Ahora bien, partiendo de todo esto, para ir cerrando ya, aquí pensando en voz alta, no hay duda que esta nueva firma pues también trae una serie de interrogantes. ¿Cuál es el papel de Rusia en todo esto? Hay una propuesta que Rusia ha puesto, ¿no? y que se está discutiendo y que, aunque no se ha oficializado supuestamente y alegadamente esta propuesta, la propuesta es el reclamo que hace Rusia. El reclamo que hace Rusia primeramente es que hay que sacar a todos los nazis, si hay alguno, del gobierno o del territorio de Ucrania. Así que vamos a una cacería de brujas, a ver quién dice usted que es nazi o no es nazi, por ahí para abajo, y a ver quién lleva a cabo, ¿no? Esa cacería de brujas o esa discriminación de saber quién es quién allí en Ucrania. Esas son las cosas que pide. La segunda es que se desarme a Ucrania, vamos a desmilitarizar a Ucrania. La tercera es que le den todas las tierras que tomó, que tienen en estos momentos bajo su control, allá en la zona del Donbass y todo lo que tiene en esa región, aparte de Crimea, que obviamente ya ellos se la anexaron, y que también pues están pidiendo que tampoco puede entrar nunca, jamás, Ucrania a la OTAN, y así la lista sigue hacia abajo. Todos son reclamos a favor de Rusia, nada, oiga bien, nada a favor de Ucrania. ¿Es o no es así? Nada. Estados Unidos definitivamente tiene también la situación de que parte de los minerales o la concentración de las vetas de minerales por las cuales ha firmado un pacto, ¿no?, económico para explotarlos con Ucrania están bajo control ruso en estos momentos, cosa que se viene discutiendo hace meses también. Donde están las botas del ejército ruso, pues ahí es donde hay la mayor cantidad de concentración de estos minerales, por los cuales Trump ha llegado a un acuerdo con Zelensky. Así que habrá que ver qué se hace, ¿no? Hasta este momento no ha habido la hojita de laurel, hasta este momento la paloma de la paz no aparece, no hay una propuesta que sea real sobre el tapete, aunque ha llegado este acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para hacerle presión a Rusia, que es lo que es, lo sabe, ¿verdad? Simplemente hacerle más presión para ver si se decide, porque obviamente Estados Unidos va a estar más inmiscuido. Si Estados Unidos comienza a explotar minerales allá, a llevar ingenieros, trabajadores, equipamiento, ¿no?, todo lo que es inversión, y viene Rusia y se las bombardea todas, pues ya usted debe saber ya desde ahora qué va a pasar, elemental, ¿no? Estamos entonces en la tercera guerra mundial de un cantazo. Pero eso es lo que hay que ver. ¿Cómo se va a negociar esto? Si Putin va a echar hacia atrás, va a hacer esas tierras de nuevo, ¿a cambio de qué? A cambio, obviamente, de una buena propuesta económica que le dé algún porcentaje de lo que se va a explotar de allí, porque lo dijo Putin hace 2 meses atrás, o se nos olvidó, de que ellos están dispuestos a explotar los minerales de Ucrania junto con Estados Unidos, es decir, quitárselo todo a Ucrania, porque para Putin, y lo ha dicho, y dígame si es o no es así, Ucrania no existe, o usted no lo sabía. Para Putin y su política, obviamente, de zar, Ucrania no existe, no tiene identidad ninguna. Ucrania debe pertenecerle a Rusia y se acabó, aunque hablen otra lengua, aunque sean más antiguos precisamente. Kiev es más antigua que Moscú, lo sabe, ¿verdad? Mucho antes, unos vienen del otro lado, pero bueno, no vamos a entrar en esos pequeños detalles, cuestión de que la gente siempre esté revisando la historia y viendo realmente qué es lo que trasciende en todo esto. Así que vamos a ver qué resulta de este acuerdo económico, porque no es un acuerdo de paz, no es un acuerdo tampoco de estar suministrando más armas a Ucrania o restándole armas a Ucrania. Son unas garantías para un fondo económico, entre las tantas otras cosas que se puede discutir sobre este acuerdo entre Vladimir Putin y obviamente Zelensky. ¿Okay? Perdón, Vladimir Putin quisiera eso, mejor dicho, entre Donald Trump y Zelensky, ¿no? Tengo a Vladimir Putin aquí en la cabeza porque obviamente es el impasse de Vladimir Putin lo que no permite todavía que esto pueda funcionar. Lógicamente, Putin ha invertido
miles de millones de dólares, por ponerlo en dólares, no ponerlo en rublos, que obviamente el rublo tiene menos valor que el dólar, en esta campaña, ¿no? Primeramente, ¿no? En esta operación especial, y luego en la guerra, demasiado dinero, ha perdido decenas y decenas y decenas, no hay un cálculo exacto de cuántos soldados rusos han muerto, pero son decenas y decenas de miles, así que le ha costado sangre, plomo, lágrimas, dinero, y no creo que Putin va a decir, sí, quédate con todo, tío Sam, sí, Trump, llévatelo, yo me quedo acá tranquilo, yo me lamo mis heridas, y me llevo acá a mi gente, y ustedes tranquilos allá, y chévere, déjame Crimea nada más, no creo que así se vaya a negociar, y si es así, no hay paz, lo sabe, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo evoluciona toda esta situación, qué cosas se van a conjurar para poder tener, ¿no? Sobre la mesa, ¿no? Un acuerdo de paz que sea aceptado por ambas partes, o mejor dicho, por las tres partes, o tal vez por las cuatro, ¿no? Porque aquí no solamente el acuerdo que puede tener Estados Unidos, también el acuerdo de Europa, lo sabía, usted no puede sacar a Europa de esta ecuación, vamos a ver cómo son las cosas. Obviamente la OTAN y la Unión Europea también tienen una gran presión porque son quienes en estos momentos también están dando las armas a Ucrania, que no han cesado de enviar munición para allá, y tienen su inversión también, o sea, aquí todo el mundo ha metido billete elemental. Así que hay que ver que cada uno de ellos, cuáles, ¿no? Deciden de qué forma o manera su influencia en lo que se vaya a acordar para finalmente la paz entre Rusia y Ucrania, si es que esta llega o esto se convierte en una larga guerra, como he dicho, como pasó en Vietnam, que estuvieron desde 1955 hasta 1975 en diferentes guerras, diferentes conflictos. Y como he dicho, desde el 65 hasta el 73 la actividad grande armada entre Estados Unidos y Vietnam, y luego en el 75 finalmente la retirada caótica de la fuerza de los Estados Unidos. Yo me acuerdo de esa, bueno, todavía usted puede ver los videos, yo recuerdo muy bien aquel entonces lo que la prensa traía, y cuando se hablaba de Frequency Wins, Frequency Wins es el nombre, ¿no? De la operación para sacar toda aquella gente en helicóptero, que había más gente que helicópteros, y que luego los helicópteros los llevaban a los portaaviones, los tiraban al mar y todo aquello, uno veía todo eso impresionante. Todavía está en documentales, así que al que le interese saber un poco más, por lo menos algunos de los detalles o los highlights o las cositas más o menos que se mencionan, pues las aprovecha ahí, porque había mucha otra información que todavía tampoco, como diría yo, la presentan mucho porque, como dicen acá, no son presentables en sociedad, es decir, crímenes de guerra, problemas con la drogadicción y tantas otras cosas más, proyectos secretos, Operación Fénix, que se llevaba a cabo en Vietnam, eliminando a gente que se creía que eran del Vietcong, torturando gente, etcétera, etcétera, la CIA en operaciones en Vietnam y muchas cosas más, así que despierta durmiente. El mundo no es muy bonito, y los que tienen el poder en el mundo y los retienen, no piensan compartirlo con nadie, y no están dispuestos a perderlo, siempre quieren ¿qué? Siempre quieren preservar su poder, mantenerse en él y someter a los demás bajo, ¿no? Una serie de, digamos nosotros, de reglas de juego que siempre les conviene a ellos. Cualquier nación, sea China, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, el tío que sea, todos siempre quieren tener el poder, y máximo si usted es una potencia económica, militar y sobre todo nuclear. Despierta durmiente. Bueno, este fin de semana vamos a estar el sábado, vamos a estar el viernes con la otra realidad. Hemos tenido que mover todos los programas, todas las fechas, debido definitivamente a compromisos profesionales que tenemos. No puedo estar todo el tiempo. Lógicamente, pues el sábado voy a coordinar con el ingeniero Orlando Play. El sábado estaremos con la otra realidad a las 8 de la noche. No mañana, viernes. Precisamente este programa se supone que fuera ayer, miércoles, no se pudo. Estamos hoy jueves, así que movemos un día la otra realidad para el sábado, y de aquí al sábado muchas otras cosas van a seguir ocurriendo, mucha más información va a estar fluyendo a través de las redes internacionales de noticias, y mucho más análisis se podrá, ¿no?, compartir con ustedes, mis amigos foristas, de los asuntos que impactan acá el mundo. Así que hay personajes que los vamos a escuchar todo el tiempo. Trump, Zelensky, Putin, Netanyahu, Xi Jinping, Erdogan, toda esa gente. Obviamente, bueno, y los presidentes también de la Unión Europea, y los que por ahí, Macron, y los que puedan sonar por ahí, definitivamente, toda esa gente. Pero esos son los personajes, los que ha dicho los principales. Kim Jong-un, que está medio tapadito últimamente, pero en algún momento hará lo suyo para llamar a la prensa internacional, porque le encanta no solamente ser adorado y temido en Corea del Norte, sino que se le vea en todo el mundo como un gran gobernante, como un tipo con mucho poder, parte de ese complejo de inferioridad que lo quieren proyectar como si fuera superioridad masiva, o sobre todo dominio, control, que me teman y que no me amen.
Terrible, ¿verdad? Esa máxima, Maquiavelo. Bueno, mis amigos, será hasta el sábado a las 8 de la noche, donde estaremos en una edición especial de La Otra Realidad, junto con mi colega, el ingeniero Orlando Pla. Y te lo digo una vez más, sayonara, ojo visor, oído en tierra, prepárese para lo que venga siempre, que no lo cojan desprevenido, ten un plan de contingencia. Hay que vivir en esa actitud, en estos tiempos que nos ha tocado existir en este mundo y vivir acá. Se me cuida mucho, sayonara.